Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Pues ya estamos aquí con un nuevo capítulo de El Espejo de Vivian y Francesca. Estoy aquí con Inma Barrio. Yo con Ire Chazarra. Y hoy tenemos una invitada muy especial con la que teníamos ya muchas ganas de hablar. Es Gloria Oyarzábal. Hola, Gloria. Bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, Leire. Hola, Inma. Y muchas gracias. Hola, Francesca. Hola, Vivian. La Vivi y la Paqui, ¿no? La Vivi y la Paqui, como nos dicen ya. Sí, sí. Pues nada, vamos a presentar un poquito a Gloria, unas breves pinceladas, porque como este podcast sí que hay gente que está familiarizado con el mundo de la fotografía, conoce tu trabajo, pero como nuestra idea también es de que gente de otros ámbitos se acerca a la fotografía de otra manera, pues vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Gloria Oyarzábal nace en Londres en el año 71, estudia Bellas Artes y se especializa en restauración y fotografía. Voy a dar un salto muy grande hasta el 2009, porque es el año, creo que seminal, ¿no? En el trabajo de Gloria, que es un viaje que además va con toda la familia a Bamako, a Mali, y están allí durante 3 años hasta el 2011. Y en el 12 se produce un golpe de Estado y se van a Francia. Están allí durante un añito y en el 2014 vuelve a Madrid. Y ahí entra en la escuela de Blank Paper, que es donde recoge todo ese archivo y toda esa deconstrucción y todos esos puzzles y todos esos momentos de silencios personales en África, para poner un poco en orden pues todas estas ideas, estos conceptos sobre la raza, feminismo, descolonización, y que bueno, que ha llegado de una manera al público diferente, que ha calado y que de hecho, bueno, pues también ha recibido premios, un trabajo que ha estado expuesto en muchos países, en Ucrania, Israel, en Dinamarca, en Francia, en Grecia. Y bueno, un poquito creo que ya nos hemos situado sobre lo que vamos a hablar y más cosas interesantes. ¿Y qué nos puedes contar, Gloria? ¿Qué tal esa entrada en Blank Paper con el trabajo? Me ha dado un vértigo escucharte y de repente pues, no me digas eso. Condensada ahí toda mi vida, sí. Sí, efectivamente, irme a vivir a Mali fue muy importante, pero bueno, previamente ese salto que has dado, tengo que mencionar que mi pareja y yo tuvimos un cine y también es algo que me ha influenciado mucho, porque yo tengo mucho referente de cinematográfico. La Enana Marrón se llamaba, ¿no? Efectivamente, era una pequeña sala de cine independiente, cine de autor y experimental y tal. Y bueno, yo aprendí un montón ahí. Y luego también quería decir que sí que en Mali estuvimos hasta el 2012 y luego fueron 2 años en Francia, que ahí sí que fue. Y en 2014 Blank Paper para mí fue lo que me activó, ¿no? Porque yo siempre he tenido la cámara en mis manos y estoy muy vinculada a la imagen, pero bueno, recuperé no tenía ni siquiera la intención de un proyecto, pero sí que había algo que me había fascinado. Descubrí en un libro que compramos en una documenta de Kassel esta historia de un señor que se llamaba John Bay, que había estado en la época de Franco en España, y a mí me fascinó esa historia. Entonces, cuando entró en Blank Paper, pues me permitió ese lujazo de recoger esta historia, de sacarla del cajón y de profundizar. Y ahí yo creo que fue como Blank Paper era muy punky, pues fue cuando me metieron esa especie de suicidio visual, ¿no? Que dices, todas. Y ahí es cuando le encontré el gustillo, pues a ese hilar imagen de archivo con tu propia imagen, con texto, con todo esto. Y sí, por supuesto, yo estaba empezando a rascar la superficie de este temazo, que es pues hablar empecé sobre todo hablando de la colonización, pero luego ya me metí con el tema de la raza y el género, que es un jardín tremendamente complejo, que yo ni en ningún momento imaginé que iba a ser tan complejo.
Sí. Y ¿Te dio ahí, vértigo, Gloria? Cuando empiezas a trabajar ese tema dices, bueno, me estoy metiendo en un contexto que yo no controlo, que es el contexto africano, ¿no? Soy una extraña allí y donde todos los códigos son diferentes, culturales, de género, visuales, todo. ¿Cómo te planteas tú realmente ese trabajo, ¿no? Empezar a trabajar eso en un lugar como África, que está tan lleno de clichés, que aquí tenemos muchas ideas preconcebidas y siempre los juzgamos así. ¿Tú cómo te planteas eso como fotógrafa? pues justamente por ahí empecé. Yo llegué a Bamako y bueno, pues seguía haciendo fotos, pero claro, me di cuenta que eran tan inconclusas y que estaban tan, bueno, pues que estaba replicando unas imágenes que ya había visto, ¿no? Y con unos cánones de belleza ya establecidos, un poco inspirados en ese mundo construido pues a base del National Geographic y el fotoperiodismo, cosa que yo no venía de ahí, ¿no? Como no estaba muy cómoda, pues dejé la cámara a un lado, también, bueno, mientras armaba un hogar, ¿no? Para mis criaturas, Sí. pues aproveché un poco para investigar, que es un poco mi dinámica también, ¿eh? Cuando hay algo que es nuevo para mí, yo antes de meterme con la parte de imagen, me meto con la parte más teórica o de Documental. investigación. Y para mi sorpresa había mucho escrito sobre la idea de África, ¿no? Sobre ese imaginario construido. Y claro, yo pensé que esto venía de los medios de comunicación, pues de los años 70, de todo lo que... Pues no, es una historia que viene de hace 400 años y está construido con premeditación, alevosía y nocturnidad, además, ¿no? Como nos lo han metido subliminalmente y ahí está todo este enorme agujero negro, ¿no? Que Sí, tenemos. porque el archivo y la memoria también tenemos que tener en cuenta muchas veces se construyen también, ¿no? A veces lo Claro. tomamos como algo heredado y que es así porque sí, pero realmente se construye y se manipula. Totalmente, totalmente, y se utiliza, ¿no? Y se utiliza para el bien muchas veces propagandístico, ¿no? Es un instrumento del Efectivamente. poder también. Totalmente, totalmente. Igual que la cámara. La cámara fue una herramienta de colonización tremenda, ¿no? Junto con la Biblia y la Sí, pistola. sí. Y, y entonces, Bueno, tú haces además, perdona, Gloria, es que a mí me llamó la atención una vez que te escuché hablar, tú haces una foto que es la que a ti te enciende un poco la bombilla y dices, ostras, esto no es así, o sea, estoy cayendo en lo que quiero denunciar, ¿no? efectivamente, yo todavía ni siquiera sabía que quería denunciar nada. O sea, yo lo que quería es entender cómo se había construido ese imaginario, ¿no? Que es lo que os estaba contando. Entonces, yo estaba revisando esas fotos, pues hasta veía muchas fotos que ahora las veo y digo, esto no está bien, ¿no? Pues esa foto que a veces enseño de una niña tirada en el suelo, dormida, con la tele encendida, ¿no? Y bueno, pues esas cosas hoy en día pues no se pueden hacer, ¿no? O sea, no tienes agencia para hacerlo porque no tienes ni el permiso de los padres y aunque lo tuvieses, estás reforzando un imaginario, ¿no? Yo creo que siempre lo digo en mis clases, que somos tan responsables de lo que traemos a casa que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no dejarnos llevar por la primera impresión que te da una imagen, pues porque está bien compuesta, porque tiene un color bonito, porque es armoniosa, ¿no? Y todo lo que está ahí implícito en el mensaje, pues esa niña dormida en el suelo, pues ya lo identificas con pobreza, con miseria y a lo mejor vive en una casa estupenda y simplemente está tumbada en el suelo porque qué fresquito está el suelo, ¿no? Claro. Gloria, una pregunta. Cuando hablamos del imaginario que tenemos construido todos respecto a África, ellos allí y ellas, ¿qué imagen tienen ellos de sí mismos? O sea, ¿me explico lo que te quiero decir? Tú cuando vas allí, claro, tus códigos éticos ya establecidos aquí, que, bueno, códigos éticos por llamarlos de alguna manera, ¿no? En el sentido de forma de comportarte en función de lo que hablábamos, ¿no? De imágenes que hemos visto, de referencias diferentes que tenemos o de lecturas de libros. Cuando tú vas allí, ¿en qué momento te das cuenta de que ese imaginario quizás no sea el mismo que el de aquí? Entonces, ¿cómo Mira, tomas? estás Sí. hablando de una cosa muy, muy, muy importante porque hay un libro que escribe un senegalés, Diop, que se llama El espejo de África, ¿no? Como nosotros, y yo en mi proyecto de Woman Gonna Be empiezo con ese dedo, ¿no? Que señala.
Ya simplemente tú, o sea, no es una crítica, ¿no? Porque lo hacemos todos, pero empezamos con ellos, ¿no? Ellos. Ujú. Es la otredad, ¿no? Eso es. Esa mano blanca que señala es lo que identifica lo que son y por contraprestación lo que nosotros no somos, ¿no? Y viceversa. Entonces sí es verdad que ese espejo, ese imaginario que hemos construido nosotros pues con el artificio de la construcción de la raza, ¿no? No solamente el género está construido, también la raza, pues eso es jerarquizante. Y esa jerarquía está implícita en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, Europa está construida en esa jerarquía, ese bienestar, el wellness está construido por todo lo que hemos abusado, extraído y manipulado en otras tierras. Y eso a la vez hace pensar, o sea, a mí me pasaba a veces en Mali, me pasó un par de veces de decirme pues algún compañero de viaje o pues sí, es que los blancos, los negros somos más fuertes, los negros somos más ágiles, pero los blancos sois más inteligentes, ¿no? Hasta tal punto es esa parte tan maquiavélica, ¿no? Y eso lo decían ellos mismos. Es el efecto espejo, ¿no? O sea, ellos también lo van interiorizando al final, ¿no? De tanto. Es que además es un proceso que tú denuncias muy bien también en el Woman Go No Agree, con ese trabajo. Los que nos vean en YouTube. Eso, y ya aprovecho para lo que nos hablaba Gloria. En la portada hay un troquel, sí. que es una mano, ¿no? Que es lo que dice ella, ¿no? Que señala. Que señala. Sí. Con este premio muchos. Mima, si no te importa enseñar la imagen, porque a veces la mano. Perdona, tienes razón. Sí. La mano, no, pero la de dentro, ¿sabes? La que está la mano blanca enseñando. Eso es. Sí, la sí. siguiente. A ver. La siguiente. Hay como de esta, sí. Después del título. A ver, que estamos de novatas. No, la siguiente. La siguiente de la siguiente. A ver. La mano blanca que señala a la chica con el pecho al aire. Bueno, yo estaba diciendo, mientras Inma busca ya la tenemos. La siguiente de la siguiente. La siguiente de la siguiente apareció. Esta. Esa se ve muy bien además ahí. Sí, eso es. Sí. No, es esa mano que señala, esa mano que define. Y que... Decía yo que me llama la atención también la forma en que ellos también acaban interiorizando ese imaginario que es impuesto realmente, ¿no? Por el dominio económico, social de Occidente, y también que ese es un proceso que muchas veces cuando hablamos de colonización hablamos o nos imaginamos actos violentos, actos de guerra, pero tú lo que haces es poner sobre la mesa un concepto para que nos haga reflexionar, y es que esa colonización de la mente, como tú la llamas, es además un acto muy sutil, del que no nos damos cuenta porque no es físicamente muy visible, no hace mucho ruido, por así decirlo, pero es un acto que se da continuamente por diferentes canales y al final va metiéndose tan dentro de la gente que lo sufre, que lo toman como algo normal, ¿no? Y es parte de su manera de ver el mundo, ¿no? Y eso es lo peligroso. Claro, no es un concepto mío, ese Tiongo es un escritor keniata que tiene un libro que se llama Descolonizar la mente. Y bueno, él habla mucho del tema del lenguaje porque él es escritor de obras de teatro sobre todo. Pero sí, efectivamente a mí lo que me interesaba, yo como estaba interesada con esa vivencia que había tenido en Mali y toda mi reacción y todo esto que es un poco el comienzo del proyecto, no es la base, pero es el comienzo de mi reacción de mujer privilegiada blanca y pues eso es lo que me lleva es un poco a reflexionar cómo la colonización no solamente, como decías, es un acto violento y geopolítico, sino que sucumbe en la mente, ¿no? Y que a través del lenguaje, como decía, o de relegar a la mujer en un espacio que ya estaba construido en Europa, ¿no? A partir de la educación victoriana y de conceptos como de la blanquitud, que está también súper construida, ¿no? Que se sigue replicando, o de la modernidad, o los cánones de belleza, ¿no? Todo eso son elementos que se van implementando en una sociedad que no es impasible, o sea, la sociedad se revuelve y reacciona, ¿no? Pero claro, pues estaba impuesta la fuerza, ¿no? Hay una parte... Y tú, como fotógrafa, Gloria, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo dices, hay un momento que te planteas, bueno, voy a poner este tema sobre la mesa,
voy a mostrar esto. No, No, yo lo hago al revés. al Yo lo revés. hago al revés. Yo tengo todas las imágenes y digo, Sí. ¿qué input me está dando todo esto? No, tampoco es así, pero yo yo me fui a Nigeria a investigar un poco sobre esto y con la idea de hacer entrevistas a unas mujeres que había descubierto que estaban escribiendo sobre lo que yo intuía, que eso es muy emocionante, ¿no? Cuando si estás ahí años pensando en cosas y de repente resulta que es que hay una señora que lo escribe en los años 80, Ya. o sea, que lleva más Te que... hace así, ¿no? La cabeza. Sí. Digo, coño, qué bien, tengo compañía. Sí. Y Es una señal, como solemos Sí, decir nosotros nosotras, ¿no? hemos dicho eso. es algo que efectivamente no es marciano. Y claro, yo me voy ahí y cuando no puedo encontrar a estas escritoras por X, pues porque son todas profesoras en Estados Unidos o en Inglaterra, hay una que acaba de fallecer, la otra vivía en Ghana, la otra, pues tengo que volver a lo que hago siempre, que es tirar del archivo, ¿no? Y a partir del archivo sí genero mi propia imagen, ¿no? Y luego ya me pongo con esta parte también de escenificación que me excita mucho y me pone muy alerta, ¿no? Porque es algo construido, ¿no? No es algo encontrado. Y ahí, cuando ya tengo todo encima de la mesa, allí es cuando empiezo a buscar conexión entre imágenes por tensión o por cariño, ¿no? Entre ellas. Y ahí esos puntos de fricción es cuando estás buscando parejas, ¿no? Y dices, ¡ah! ¡Madre mía, esto cómo es! Esto que bestia, ¿no? Ahí. Pero yo ya hago eso con una base, porque estoy condicionada por una información que tengo, ¿no? Y por algo que quiero transmitir. Claro. Tú cuando estuviste en Bamako, al principio la manera que tenías de fotografiar era pues lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues de una manera inconsciente, pues fotografías cosas que ya ves porque tenemos una base fotográfica o en tu caso también documental y demás, ¿no? Que el cine es una parte muy importante en la fotografía para los que tenemos ese referente también. Entonces, de una manera u otra es como, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es como... ¿para qué voy a ir a Nueva York? Se parece que ya la has visto, o sea, porque seguro que vas a ir allí y vas a hacer las míticas fotos. Entonces, te oí una vez que tú empezaste a hacer allí como pequeñitas series que los llamabas como pequeños puzzles, ¿no? Y ahí fue un momento en el que tú empezaste de una manera inconsciente a decir, bueno, estoy haciendo algo que no sé lo que es, pero que muchas veces los fotógrafos y fotógrafas no sabemos explicar, que además es que es lo bonito de no poder explicarlo, que es como una pulsión, ¿no? Es una intuición, entonces eso te sale de las entrañas. Entonces es una mezcla de juntar puzzles con momentos importantes de silencio. ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que es muy interesante porque yo todavía no había encontrado este lenguaje que utilizo ahora, ¿no? Entonces yo lo que estaba era balbuceando, estaba entendiendo, entonces me agarré un poco a esa manera de trabajar que es muy cómoda y segura, que es replicar, ¿no? O sea, replicar, tú encuentras algo pues tu fantasma, ¿no? Yo tengo muchos fantasmas que se duermen conmigo y se despiertan conmigo y todo. Los fantasmas, de repente me decía uno, ¡ay, mira! Un burkacar, ¡ay, mira! ¡Ay, mira! Entonces yo tenía como estas 6 o 7 patas de este pulpo que se llamaba la idea de África, ¿no? De Idea of Africa como madre proyecto que englobaba todo, pero cada uno de sus hijitos, de sus criaturas, pues hablaban de un tema que para mí era importante dentro de esa idea de África, ¿no? Entonces a mí me estaba construyendo un megaproyecto con muchos mini proyectos. Y esos mini proyectos, en el fondo, lo que me estaban dando era gimnasia visual. Era una gimnasia visual y qué bonito eso, la gimnasia visual. Claro, estaba con el ojo ahí, el músculo dándome duro, ¿no? Qué importante es además. Claro, entonces estaba, yo siempre le digo a mis alumnos, no os durmáis, o sea, como decía Ramón Massats, ¿no? Y me encanta eso de hacer, que tampoco hay que hacer compulsivamente, pues no, porque yo vengo del analógico y tengo cuidado, pero hay que ejercitar para saber lo que no quieres hacer. Eso sobre todo, que es muy importante. O sea, tienes que hacer mucha morralla, pero yo siempre digo que es súper importante saber más
lo que no te gusta porque entonces va a ir saliendo el otro, pero eso requiere de muchísimo trabajo por detrás. Claro. Y igual es un trabajo de años, o sea, no quiere decir que no estés trabajando, al contrario, lo estás trabajando y mucho. No, sí. Además es que, o sea, yo no sé qué proporción tendré yo, la verdad, a veces lo pienso, ¿no? De cuántas imágenes hago y cuántas saco. Pero yo creo que es como cuántos concursos te presentas y cuántos te cogen, pues yo creo que vas afinando, ¿no? Al final, pero al principio es como mastodóntico y ya luego está tu instinto de decir, no, es esto lo que yo, o sea, lo que me gusta, lo que me da ahí Sí, porque afilas tu ojo, pero afilas también tus objetivos, ¿no? Al mismo tiempo y tu propio lenguaje, ¿no? También como Claro, fotógrafa. sobre todo, yo creo que lo que es muy importante es lo de los objetivos, ¿sabes? Que yo hice mucho tiempo lo del tuntún y estar, pues mira, ¿cómo no voy a hacer una foto aquí? Mira qué luz, mira qué... No sé. Pero en el fondo es simplemente eso, ¿no? Es una buena foto compuesta y con armonía cromática y ya está. Pero ¿y qué más? O sea, yo es que... Ya, ¿qué dice, no? Claro. O sea, no sé, yo si no estás aquí para decir, hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas importantes que señalar y que hablar, ¿no? Y bueno. Y tantas formas diferentes también de contarlas, ¿no? Porque a veces pensamos, es que este tema ya lo ha hecho mucha gente, ya, pero es que tú no lo has hecho y tu forma de verlo es única, ¿no? Claro, que también es muy fácil. Yo es que tengo ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 o 3 alumnos en tutoría y hay una que está haciendo un trabajo sobre su experiencia en Los Ángeles y claro, tiene todo ese pedazo de imaginario y habla de eso, ¿no? De los coches, pues la luz entrando en la mesa del breakfast bar, cables, eso que decías tú de para qué voy a ir a Nueva York si ya lo he visto tanto. Sí, es que es muy difícil. Todo eso, pues, también puedes hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Y yo justamente lo que no reflexioné para mí mismo, no lo he hecho como en plan proyecto, pero claro, yo estaba replicando todo ese mundo National Geographic con el que he crecido, ¿no? Y no iba por ahí para nada. Y luego, claro, es que yo enseguida me pongo política. Y yo es que casi todo es político. Hablas de amor y es político, ¿no? Sí. Y el caso es profundizar hasta que ya te aburras de ti mismo, ¿no? Y saber que es que puedes contestar a casi todas las preguntas cuando te pongan ahí en la palestra, ¿no? Porque a mí me ha pasado también, que una vez acabado el proyecto, una vez que ya empieza a tener su repercusión y su visibilidad y tal, y invitarme a reuniones así en Zoom, sobre todo en pandemia, y encontrarme en situaciones incómodas porque no me había hecho todos los deberes, ¿no? Y esas situaciones son las que al final pues te empujan a, pues tengo que leer más sobre esto, tengo que profundizar más, ¿no? Sí, a ti estamos hablando un poco de refilón, realmente del Woman Go No Greek, que es con el fotolibro con el que muchos y muchas te conocimos. A ti te dan el premio en 2020 al mejor libro del año en París Photo, que ahí es donde se produce un poco un boom, ¿no? A tu alrededor, pero tú ya llevabas bastantes años trabajando, ¿no? Y habías hecho trabajos muy diferentes. A mí me gusta mucho meterme en las webs de los fotógrafos y ir un poco curioseando, ¿no? Un poco para ver cómo empezaron y cómo ha sido esa pequeña evolución. Tú tienes cosas curiosas, porque he visto que tienes de tus primeros años trabajos o series hechas en Polaroid, también, por ejemplo, y luego un trabajo que a mí me llama mucho la atención, que también tiene bastante que ver con la deconstrucción de un imaginario, igual el femenino, que es Ofelia, ¿no? En el que tú recurres a algo que igual... Siempre me dices, ese trabajo... Sí, es que a mí me llamó mucho la atención, sí, porque claro, recurres al autorretrato, al desnudo, ¿no? Es como muchos dirían muy del estilo Francesca Budman. Y es algo que, claro, si alguien te conoce por el Woman Go No Greek, de repente como que cortocircuitas un poco, ¿no? Y dices, ostras, Gloria viene de aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú tu propia evolución? Claro, es que, a ver, yo es que es muy gracioso, porque además en la ducha estaba pensando, ¿qué soy más, Francesca o Vivian? Soy más Francesca. No es por nada, pero si las duchas hablaran, porque el aire es como, se me ha ocurrido no sé qué y me ha apuntado esto en el BAU, que no sé qué, o sea, ese es el nivel. O sea, que gracias, no estamos solas, Gloria. No somos las únicas. Total, en las duchas hay que inventar la cabeza de escribir en las duchas. Sí. No, pues sí, afortunadamente no tengo los fantasmas y los monstruos que tenía la pobre Francesca.
Pero sí, a ver, es que yo soy una feminista muy tardía y en el fondo lo que hacía cuando estaba haciendo Ofelia era empezaba a plantar esa semillita, ¿no? Eran mis inquietudes sin yo saberlo en el fondo, ¿no? Me tenía fascinada la historia de Ofelia y en el fondo no me leía y me volvía a leer todo Shakespeare y no entendía muy bien ese pasaje, ¿no? Y también pues toda la reinterpretación que ha habido del maravilloso cuadro de Millet y todo eso. Yo creo que era un momento que lo necesitaba. Yo vengo de la danza, me encanta la danza contemporánea y era un momento en el que yo necesitaba mi cuerpo llevarlo un poco a la extenuación, Sí. al extremo, ¿no? Entonces hay muchas de esas fotos que las hago en situaciones bastante extremas. Y estaba jugando un poco, tanto físico como emocionalmente, para saber a dónde podía llegar, ¿no? Y bueno, pues son ejercicios que luego ves que a lo mejor visualmente a la larga no se parecen a lo que haces después, pero sí es un ejercicio, claro. Es el principio de algo que luego me ha llevado a otra cosa, ¿no? O sea, yo si sigo hablando de temas de género, pues es por algo, ¿no? Que me he ido ya pues al tema de la raza y tal, pues porque por lo que me ha llevado la vida. Pero sí, Ofelia lo hice en ese momento que necesitaba. Luego tienes también en tus trabajos otro guiño pictórico o a la pintura con un trabajo que se llama Susan and the Elder, que hace referencia al famoso cuadro de Artemisia Gentileschi, Susana y los viejos, creo que es, y que tú ahí estableces como una especie de paralelismo entre la propia Artemisia y el feminismo africano, ¿no? Y que me parece también muy interesante de cara a lo que has venido haciendo después, ¿no? Yo creo, eso fue a ver, es muy complicado hacer comparaciones, ¿vale? Yo lo que hice fue poner en paralelo en la situación de la mujer en distintos espacios en el mismo tiempo, ¿no? Más que los feminismos africanos, hablo de la situación de la mujer en la época de la trata de esclavos, ¿no? Mi pareja hace cine y estamos trabajando mucho en Ghana y ahí están todos los fuertes de donde salían todos los barcos de la trata del Atlántico y bueno, pues encontré una situación en la que pues, por una escalera subían a las mujeres que elegían para violarlas, ¿no? Entonces esa trampilla, pues una foto de la puerta con la trampilla en el suelo, ¿no? Y lo pongo en paralelo con ese cuadro, esa historia de Artemisia que conocemos mucha gente, porque Artemisia pues fue uno de esos casos pues que no podía ir a un taller, quedaba muy bien, pinta Susana y los viejos con 16 años, es una virtuosa, y su padre que era pintor, pues como no podía ir a un taller, le pone un preceptorio y la viola, ¿no? Entonces yo creo que también en el feminismo italiano de los años 70 fue una figura bastante recurrente, ¿no? Y cómo se la volvió a analizar y se reivindicó como a partir de ese hecho ella fue una gran feminista en su arte, ¿no? En su arte. Y como toda la crueldad está mucho más explícita. O sea, Judith y Holofernes de Artemisia, si lo comparas con el de Caravaggio, es mucho más sangriento el de Artemisia. ¿No? Hay más tensión. Sí, hay como un espíritu vengativo casi, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que eso, entonces pongo en paralelo esos dos hechos, no los comparo, los pongo en paralelo, ¿no? Tampoco para universalizar la situación de la mujer, porque es uno de los temas que hablo en Woman Gone Orgy también, ¿no? De cómo no se puede universalizar bueno, por supuesto los discursos feministas, pero la situación de la mujer, ¿no? Sí, yo creo que ay, perdona, Gloria, que yo creo que tú también trabajas mucho más para hacerte preguntas que para encontrar respuestas, ¿no? Entonces, enlazando con lo que has dicho tú ahora, que lo que tú presentas como un trabajo no es la Biblia, parece de alguna manera, ¿no? En plan, es esto y hasta no. Provoca pues que igual hoy alguien, por ejemplo, no supiese quién era Artemisa y dice, bueno, pues a través de esto tal, y llegas y empiezas a analizarlo. Entonces te empiezas a preguntar. Y de la misma manera que tú has dicho que entras tarde en el feminismo, yo creo que las que somos de los 70... como has dicho, somos tardías, pero ya veníamos como de atrás con algo y de repente hay algo que te hace clic en la cabeza, ¿no? Pues tú imagínate que hoy, bueno, yo es que ya estoy un poco así soñadora, pero tú imagínate que alguien, chico, chica, chique, lo que sea,
¿quién es Artemisa? ¿Qué fue Judith? ¿Qué fue no sé qué? Y ver que las reivindicaciones feministas vienen de siglos atrás y que la lucha, la visibilización de todo esto tiene que ser entre todos. Y ahora me ha parecido súper bonito que lo hayas contado, además lo has resumido muy bien cómo ha sido la historia, porque claro, lo interesante de todo esto, la fotografía es una excusa para encontrar respuestas nosotras mismas también, ¿no? Entonces, ese camino es súper bonito y creo que lo has descrito muy bien. Bueno, como parece que desde Ofelia parece que es como, bueno, es un trabajito residual, ya bueno, pero ahí está. Sí, pero es que ahí hay por mucho, algo, ¿no? ahí hay mucho. Eso es. Eso es. Yo creo que, pues lo que digo, yo desde luego trabajo hilando proyectos, un proyecto lleva al siguiente, ¿no? Y a lo mejor después de Ofelia sí que tuve otras cosas, pero ahí está. Y yo la verdad es que tengo la suerte, yo creo que hemos vivido todo este movimiento que ha pasado en los últimos años y que tenemos que estar más que agradecidas porque a lo mejor tienes algo latente, pero si no te sientes acompañada y por tus compañeras o tus compañeros o no tienes la firmeza, ¿no? para dar un paso adelante y yo creo que, bueno, y además, no sé, el feminismo puede ser, o sea, más que feminismo, los movimientos de mujeres siempre han estado presentes en la historia, ¿no? Como dices, y yo creo que nos tenemos que aprovechar de eso, ¿no? Que tenemos todavía muchas cosas que poner claras y poner delante. Y como dices tú, yo en mis investigaciones, hombre, me gusta investigar y profundizar, pero yo no soy académica, yo no vengo de la academia, yo vengo de Bellas Artes con una base de profundidad de estudio, pero no soy historiadora, ni antropóloga, Entonces, eso es una cosa que nombro en Woman on Our Grid desde mi humildad, como acercándome a un tema que está súper requete investigado, ¿no? Sí, es verdad que pues, una de las entrevistas que me hicieron después del premio y tal, y yo me decían, ¿no? Pues la verdad es que hay mucha gente que agradece tu lenguaje coloquial para hablar de cosas tan complejas, ¿no? Entonces yo me he permitido la licencia de hacer una especie de Frankenstein, ¿no? O sea, yo cojo a Judith Butler, pero cojo a Chimamanda y cojo a pensado pues a Killian Mbembe o a Fanon y perdón, y hago ahí una especie de meló de todo, ¿no? De todo. Pero no. Y luego eso que dices tú de plantear preguntas más que respuestas, pues eso cuando me dieron el premio en BBI+, con el que pude publicar el libro antes del Aperture, pues la directora del jurado, la presidenta del jurado era Dayanita Singh. Dayanita, en una entrevista que le hacen, pues dice que me dieron el premio pues justamente por eso, ¿no? Porque primero le parecía que es un tema que había que hablarlo en todos los niveles, a nivel académico, pero a nivel social también, ¿no? Y en los institutos, en los colegios y todo, y sobre todo pues porque yo planteaba más preguntas que daba respuestas, ¿no? Porque yo lo hago o sea, tengo que primero identifico mi privilegio y luego tengo que dar otras y escuchar. Sí, porque tu trabajo, además, una de las cosas que veo en él es algo que se reivindica también en fotografía, yo creo que en el arte en general, y es el papel activo que tiene que tener el público. Es decir, nosotros no solo tenemos que mirar el arte, sino que al final el arte también tiene que ser como el acicate que te lleve a la reflexión, incluso a veces a la acción, ¿no? Porque yo suelo decir también que un poco mirar una fotografía, una obra de arte es un acto bidireccional, ¿no? Una cosa es lo que el artista te propone y otra cosa es lo que eso provoca en ti, ¿no? Y todo eso es un poco la obra de arte. Total, sí. No, a mí me preguntaban, ¿tú eres artivista? Y yo, pues no sé. ¿Artivista? No había oído yo esa palabra nunca. Mira, ya hemos aprendido hoy otra palabra. No sé si soy artivista, pero sí me parece que si tenemos un poco de voz, un poquito, pues ¿por qué no plantear, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta lo que has dicho, Leire, de que el espectador tiene que ser un ente activo, ¿no? Y simplemente yo creo que si le interesa leer algo o ver algo, ya ahí ya están teniendo una actitud. Y luego está el activismo del sofá, que tampoco es como lo que es súper guay, pero bueno,
cualquier... Y de o sea, redes sociales, ¿no? Que también que va todo unido. del firmo, ¿no? Yo firmo y Sí. Es Sí. muy como solemos tener, yo a veces leer la referencia de la vida de Brian, ¿no? Sí. El Frente Judeo Popular, que es como, hay que hacer, te levantas pero te vuelves a sentar, ¿no? Sí. Y nosotros nos hace mucha gracia porque es tal cual y todos los días hay algo de eso. Sí. Y me quedo Tenemos nuestro momento de la vida de Brian todos los días. Me encanta que te levantas ahí superpower y luego Sí, empiezas a ver dos todos los súper podcasts. entendidos y al final... Sí, vivimos como a flashazos casi. No, y además a mí a veces me preguntan, ¿y qué puedo hacer? Y yo, bueno, a ver, no te voy a hacer los deberes, guapo, o sea, Claro, pero a lo mejor es que a la vuelta de la esquina de tu casa hay una asociación cojonuda que no ni te has fijado. Claro. Te interesa, pues, involucrarte. Sí, que no te tienes que ir de voluntario a la otra parte del mundo. A los demonios, sobre todo lo de voluntario es un temazo también. Claro. El síndrome del Salvador Blanco es otro de mis temas. O sea, hay que tener cuidado dónde vas a salvar vidas y a enseñar cómo vivir la vida. Claro. ¿no? Yo te quería preguntar, Gloria, cambiando un poco el tercio, sobre otra de las facetas de tu trabajo. Tú trabajas fotolibro, bueno, tienes 2 fotolibros, trabajas también mucho exposición. Un poco, ¿cómo te mueves tú en ese mundo en el que alternas fotolibro con pared, en ese cambio de formato? Tú además vienes de Bellas Artes y yo te he escuchado decir que te gusta mucho, ¿no? Diseñar las exposiciones y romperte la cabeza. ¿Con qué te rompes más la cabeza tú? ¿Con un fotolibro, editando un fotolibro, montando un fotolibro o montando una exposición? Mira, editar un fotolibro, yo siempre digo que hay que hacerlo en compañía. en compañía. Yo adoro a mi editor, que es Fossi, y el libro anterior lo hice casi todo yo, no, luego Moritz Neumüller me ayudó un poco porque era parte del jurado y muy generosamente pues me dijo vamos a darle una vuelta a esto cuando me dieron el premio en Landskrona, pero Fossi es una máquina total y yo, vamos, le hago la ola y me encanta. Pero yo sí, o sea, lo que sí que hago un previo, por supuesto, de edición, ¿no? Pero luego él me pide más y es un precioso ejercicio. Así que eso no me cuesta. A mí eso me divierte todo. Y lo que me costó muchísimo es escribir el texto. Muchísimo. Sí. Pero lágrimas, en horizontal me saltaban así. ¿Y tenías claro que lo tenías que escribir tú, el texto? No lo tenía nada claro, lo que pasa es que las circunstancias me empujaron a ello. Te obligaron, ¿no? Horrible. O sea, en el 19 me reuní en París Foto con los de Image y les decía, es que estoy escribiendo a todas estas pensadoras y escritoras. Chimamanda, pues me dicen que no, pues vamos, tiene 3 oficinas en Nueva York, en Londres, no sé dónde, y me dicen que, claro, la señora Chimamanda pues está hasta el 2046 pilladísima. A otra escritora me ha mandado a la mierda, la otra no tiene tiempo, yo qué sé. Entonces estaba un poco desesperada. Entonces me dijeron, pero a ver, si es que es evidente que este proyecto viene de tu experiencia, tienes que poner tú en el centro. Y yo como, yo en el centro, qué horror, por Dios. Y menos escribiendo, ¿no? Bueno, o sea, era todo, ¿no? Pero resulta que no solamente me puse en el centro, sino que casi Fossi me obligó a poner ese texto en la portada como esto viene de mi experiencia y qué vergüenza me doy. Sí, porque una de las cosas que llama la atención del libro es que parte del texto está en la portada también. Sí, es una manera de... No es tanto un mea culpa, es ponerme delante del espejo e identificar mi problema, que es muy grande y muy global. O sea, te ha quedado muy bien eso de ponerte delante del espejo, Gloria, muy adecuado para este podcast. Claro, efectivamente, hay que tener referencias todo el rato. ¿Y las exposiciones? Entonces las exposiciones yo lo que hago es hacerlo, o sea, una cosa me nutre otra. Yo soy muy de exposiciones, pues empiezo a exponer, y entonces cuando pones en pared al final estás editando. Y la edición del libro es mucho más compleja porque es como lineal. Y tiene otro lenguaje. Tiene otro lenguaje y tienes que tener en cuenta que vas a entrar en la vida de una persona en su biblioteca y en su casa y vas a estar ahí en una relación muy íntima, ¿no? La exposición es un espacio, pues
te acompañan o estás, es otra experiencia. Y es algo temporal. El libro al final también tiene relecturas, ¿no? No somos los mismos hoy que dentro de un año, dentro de 3. Efectivamente, eso es muy bonito. Eso lo que has dicho es muy importante, porque efectivamente te vas construyendo y tu mirada va cambiando y tus discursos y toda tu ideología y todo. Y entonces lo que sí me gusta de la puesta en pared es, como a veces la fotografía me aburre, que esto lo digo entre paréntesis y con la boca muy pequeñita, porque pues me pongo más instalativa y eso es lo que me mola. ¿Sabes? Cuando todavía no lo he conseguido del todo 100%, pero estoy en ello. Con el proyecto que estoy haciendo ahora, sí que invado el espacio totalmente. ¿Y qué estás haciendo? Ya que me das pie, yo te pregunto. Mira, es un proyecto que se ha presentado en Getxo Foto. Es el Getxo he presentado una muy pequeña parte, pero que no puedo mostrar mucho más porque estoy de finalista en el Prix Élysée y me lo tienen secuestrado. Y para bien o para mal, bien porque lo que me está dando es mucha más cancha de investigación. Claro. Para mal, pues porque yo soy compulsiva, entonces veo una convocatoria y es como ¡es para mí! Andando, ¿no? Y además basta que no puedas verdad. enseñar algo para que de repente parezca que surge por todas partes oportunidades, ¿no? Pero es un proyecto que además lo empecé a producir en el 2019 por una ayuda del ayuntamiento, que tiene vídeo y que estoy trabajando con museos. ¿Y qué pasa? Que llega el 2020, cierran los museos es lo último que ha abierto, y encima, como pasa Black Lives Matter, pues todo mi discurso de la descolonización de los museos pues es Vox Populi. No es que yo me haya adelantado a nada, porque es una cosa de los años, desde después de las descolonizaciones, o sea, empezaron así en plan muy serio en los 70, ¿no? Y bueno, a mí es una historia que me viene en el 2017 cuando estoy en Lagos y me invitan lo de los bronces de Benín, y a partir de ahí voy hilando y ya, bueno, pues en el mogollón de Woman Gonna Be, yo en paralelo estoy investigando esto que tenemos que ver, ¿no? Porque también hablo de la raza, de la construcción del conocimiento, de los museos, de la antropología, de los zoos humanos, de los freak shows, de la representación de la mujer negra en nuestro arte. Y bueno, y entonces estoy haciendo, es la misma estructura, es imagen de archivo, imágenes mías e imagen escenificada, construida, y lo estoy haciendo con danza contemporánea. Entonces, todo eso está entremezclado. Y esto sí que invade más el espacio, y ahora lo que estoy haciendo en la siguiente parte, porque también he hecho escultura, pues ahora estoy haciendo realidad virtual. Que eso Madre mía. ¡Jolín, Gloria! ¡Qué visionaria! ¿Y lo siguiente? No, ahí ya se ha acabado. Entonces ya estoy con un pedazo de dossier, que lo que quiero es que me expongan en un sitio grande porque no quepo. Entonces, claro. Pero todavía estoy produciendo. Pero lo del... Nos has dejado ya como con mucha curiosidad de verlo, ¿eh? No sé si lo has hecho queriendo o no. Voy a publicar el 7 de enero en el Dominical de Le Monde. Francia, que bueno, aquí no lo ven, pero es un puntazo. Me han dado permiso los del Prix Élysée para publicarlo. Bueno, antes de hablar con... Te han dado una pequeña pildorita, ¿no? Para que estés contenta y no protestes. A todos los finalistas, porque estuve yo un poco presionando, ¿no? Que tampoco no secuestrar tanto tiempo, porque hasta pues esto salió el anuncio en Arles, lo presentaron en Arles. Sí. Fíjate, claro. Y el anuncio del ganador es en junio, o sea, estás durante un año un poco pero bueno. Es lo que toca. Y un poquito, Gloria, ahora tú estás muy interesada, creo, en conocer el tema del fotolibro africano. Sí. ¿No? Háblanos un poquito de esto, que también es un gran desconocido, claro. Es una pasada, es un mundazo. Yo en el 2017, cuando fui a Lagos Foto a exponer, de la mano de Cristina de Midel, que siempre se lo agradezco mil, conozco a Ben Krewinkel, que es un fotógrafo belga, es belga, me parece. Y él es un gran estudioso. Empezaba ahí en ese momento a hacer una recopilación del fotolibro africano, ¿no?
Y ahora tiene una web increíble que se llama Africa in the Photo Book y que empieza desde... Africa in the Photo Book, dices. Africa in the Photo Book. Ben Krewinkel se llama él. Winkel. Y Ben es, además, yo estoy deseando traerlo a España, estoy todo el rato en contacto con él y estoy deseando que venga a contarnos lo que sea, pues o España, fiebre, lo que sea. No, lo tengo que siempre estoy tan liada, pero es un plan recurrente. Y Ben lo que ha hecho es, yo lo que hago en mis clases, por ejemplo, me nutro mucho de él y de otras fuentes de información que puedo encontrar, pero lo que hago es, igual que para hablar de fotografía africana, porque hay muchísimo, primero abordo la mirada desde Occidente hacia África, ¿no? Pues de Leni Riefenstahl, de Peter Beard, de Vivian Sassen, de todos los que hemos hablado desde nuestra blanquitud sí. Esta fascinación, ¿no? Que hay, y luego de cómo ese imaginario se lo montan ellos, ¿no? A lo mejor muy influenciados por la fotografía de estudio, que es heredera de la época colonial, de la performatividad, ¿no? En la fotografía. Y yo hago lo mismo con los fotolibros. Primero hablo de los fotolibros que se hacen desde Occidente, hablando desde, o sea, Ben tiene desde 1860 y no sé cuántos. O sea, son madre mía. Diarios, sí, son más diarios de viaje o fotos que están muy vinculadas al grabado también, ¿no? Y luego hay un momento en el que ya empieza el propio africano a hacer sus libros, ¿no? Y son sobre todo, hay mucho propagandístico, ¿no? Y que increíbles, son bellísimos. Entonces he tenido que hacer una selección porque hay tropecientos mil. Además es que se siguen produciendo, o sea, no sé, bueno. Mac, por ejemplo, pues ha publicado uno que se llama Good Hope ahora, que es súper interesante, de Sudáfrica. Está todo el rato. O sea, es una cosa que yo tengo que estar muy atenta porque se van produciendo libros, ¿no? Sí, porque al final África sí que es verdad que es un continente al que miramos poco y miramos mal, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Porque te hablan normalmente como me dijo Ima, pues he leído que está Gloria muy metida en el tema del fotolibro africano y dije, fotolibro africano, o sea, lo primero que pensé es, pero ya hay fotolibro africano, o sea, fíjate tenemos, qué tontería, ¿verdad? que nos guiamos por ideas preconcebidas, es decir, ¿cómo van a hacer? Es normal, si tampoco nos lo cuentan, si es que tenemos, claro. España mira mucho más a Latinoamérica y tenemos mucho más cerca del continente africano. Mi proyecto de la pignolepsia de Chombe, el concepto de pignolepsia es eso, ¿no? Es ausencia de mirada, ¿no? Esa ausencia de estamos llenos de pignolepsias nosotros hacia el continente africano, porque es que no, y tampoco, o sea, no quiero responsabilizar a nadie, pero claro, si piensas que Franco durante 3 años estuvo prohibiendo a la prensa y a la radio hablar de Guinea Ecuatorial, en los años que se estaban descolonizando, pues a partir de ahí, pues es que claro, a mí en el colegio no me hablaron en ningún momento. Claro, es que hay en ese tipo de cosas que suceden, eso también va el libro sobre la pignolepsia de Chombe, un poco lo que sucede en el pasado, que al final te condiciona totalmente el presente y te explica muchas de las cosas que suceden, ¿no? Yo estaba fascinada, como que, o sea, este hombre de la República Democrática del Congo, un líder que está exiliado en la España de Franco, no entendía nada. O sea, es que parece una historia de Foncuberta casi. Joan se ha inventado aquí a este personaje. Igual sale diciendo ahora, yo soy Chombe. ¿Te imaginas? Todo negro y sin barba. Ya Foncuberta, bueno, desde que puso en duda lo de Vivian Mayer, no te creas. Ahí lo tenemos. En fin. Ahí nos ha tocado la llaga. Sí. Te quería preguntar, estamos acabando ya, Gloria, y te quería preguntar, yo no quería dejar de tocar un tema contigo y es sobre el papel de la mujer en la fotografía y más concretamente en la fotografía española, ¿no? Siempre estamos reivindicando que las fotógrafas tienen que tener su lugar, que se nos tiene que mirar en completa igualdad independientemente de lo que seamos, si hombre o mujer o lo que sea. A veces yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que igual denunciamos mucho la ausencia de la mujer en fotografía, pero no es tanto la ausencia, sino el lugar que ha ocupado la mujer en fotografía, porque la mujer en fotografía ha estado desde prácticamente los comienzos, ¿no? Lo que pasa es que ha estado más frente a la cámara y bajo la mirada del hombre, no detrás de la cámara, ¿no? Pero Leire, no me hagas esta pregunta cuando nos quedan 9 minutos, porque es que esto es... Es para que demos unas claves y la gente piense luego. O sea,
primero me empiezas a preguntar sobre el lugar de la mujer actualmente en la fotografía y luego derivas en toda esta reflexión, pedazo de reflexión. Bueno, igual es que queremos una parte 2 con Gloria. Bueno, no lo No, sé. es O que sea, así tenemos una excusa para volverte a invitar. Claro. bueno, yo feliz, ya ves. O sea, yo me encanta, sobre todo porque me gusta que esto es horizontal. Vosotras aportáis. Sí, No Claro. solamente ese Queremos que ejercicio, sean charlas más eso que es. entrevistas. sino es un poco narcisista. Mm. Pero, a ver, quiero hablar de dos cosas muy, muy importantes. Primero, de No Sin Fotógrafos, que es una Ujú. iniciativa que surge de fotógrafos. Como es voluntario, pues está un poco dormido, pero Sí, ahí está siempre, está Ujú. ahí estamos. un poco alerta, ¿no? No Sí, mucho. Ya te digo que como es voluntario, pues no todo el mundo puede y está disponible siempre, pero la iniciativa ya mola en sí, ¿no? ujú. Tiene un poquito de conflicto porque, claro, invita a los fotógrafos a firmar un manifiesto de compromiso, bastante compromiso, o sea, Ujú. de no participar en nada en la que no haya esa cuota. Ajá. Mm. Ujú. Pues de repente, pues hay gente, no sé, que si vive de dar clases y en esa escuela no se cumple, pues es complejo. Claro, Quería hablaros también de cómo ser fotógrafo, que es una iniciativa sí. de Sí, Soul. que mola un montón. Sí. Y bueno, es una pasada de Mm. mujeres y que es un poco, ¿cómo lo voy a decir? Selecto. Es como un Mm. club que no estamos todas, pues es una iniciativa, es una gestión de una persona y Ujú. se administra así. Pero es maravilloso, o sea, tiene muchísimo movimiento, Mm. pues un montón de cosas y sobre todo, bueno, pues el otro día tuvimos la primera reunión así física que hemos hecho pues, Sí. de pandemias y que hay gente de Latinoamérica y hay Sí. gente de Inglaterra, que vive o de otros sitios y bueno, tuvimos la típica cena horrible de Navidad, pero no era horrible, era muy genial, éramos 20 mujeres ahí, Sí, muy power y muy, muy, Pero la muy... comida siempre es una buena excusa para reunirse y esa a veces la hombre, garantía para que la gente vaya, porque somos así, ¿eh? claro, Si porque nos dan de descansa. comer, vamos. Por Y nosotras supuesto. somos vascas y pecamos mucho de eso. Sí, sí. Lo que iba a decir, que las vascas sí, yo lo entiendo que somos así, Sí. pero entonces, de hecho, ya hemos dicho que nos tenemos que reunir, aunque no sea comiendo, Claro. porque era una mesa larguísima, yo no veía las del fondo, Claro. vamos, quedaremos aquí en casa y nos Mm. juntaremos a hablar Pero de esas cosas. primeras tomas de contacto son muy interesantes, ¿eh? Porque es bonito quedarte como con esa gana, ¿no? Que Sí, notas de que hay más. algo y es como, jo, pues Bueno, con esta no he hablado, no sé qué, pero bueno. muchas nos conocíamos ya, ¿eh? Yo Sí, me sí, senté con estabais muchas. con Lourdes Basolí, con Sí, Sofía también. amigas. Y claro, sí, pero intentamos evitar un poco el tema de conversación de toda la vida, pero claro, al final sale, ¿no? Claro. Pues esta exposición que no hay ni una tía, pues... Sí, porque todavía pasa, y lo hemos visto además no hace mucho también en redes sociales, sobre la presencia de mujeres fotógrafas en exposición, bueno, la no presencia realmente en exposiciones y festivales, que se excusan muchas veces en que dicen, bueno, es que no hemos encontrado a nadie disponible. Mira, esto es un temazo. Es que yo, aparte de esas dos asociaciones, estoy en la Junta de MAP, que es Mujeres. Sí, Mujeres en las Artes Visuales. Y entonces en la Junta, que pues ya llevo 4 años, pues nos dedicamos, entre otras 1.246 cosas, porque es lo que es, lo de MAP es brutal, o sea, Sí. tiene una capacidad increíble, pues estar un poco denunciando, ¿no? Entonces, la denuncia nunca mola. Entonces yo, por ejemplo, para el Día de los Museos, pues se me ocurrió esto de, en vez de estar todo el rato denunciando y criticando, vamos a premiar a la gente que lo hace bien, ¿no? Entonces se me ocurrió este reconocimiento de la gente que está haciendo, porque hemos desarrollado, bueno, yo no lo he hecho, pero unas compañeras maravillosas han desarrollado la herramienta de autoevaluación para los museos. Entonces, una herramienta que ellos, si se comprometen a hacerla, pues salen los resultados y hay que evaluar si tú estás teniendo un comportamiento de buenas prácticas o no, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado era para decir que no solamente estamos todo el rato como aquí, yo qué sé, criticando y las malas prácticas, sino que también reivindicamos las buenas, ¿no? Y sí, efectivamente, la gran excusa, pero no solamente fotografía, sino sí, en general, arte,
es pues que es que no hay calidad o es que no estaban. Hay listados de mujeres, hay estudios de mujeres fotógrafas, desde Elena Baitua, Sí. y hay muchísimo. Y que no se incluyan no es una cuestión de calidad, es una cuestión de, a veces, de hábito y otras de machismo puro y duro. Ya está, y de decir... Sí, hablando claro, vamos. Y ya está, ¿sabes? Hay mucha gente que lo hace casi inconscientemente. Yo, porque soy una naif, a mí siempre me dicen, pero qué va, hombre, si lo está todo hecho con premeditación y alevosía. Y yo, que no, que lo han hecho sin querer, hombre. Que pues no, pues hay gente que dice, no, es que no, porque no tuvieron tanto éxito, pero es que hay que pensar por qué no tuvieron tanto éxito. Claro. Pero se está avanzando, ¿no, Gloria? O sea, se va pasito a pasito, quizá no tan rápido como a todas nos gustaría, pero bueno, si echamos la vista atrás, las cosas han cambiado. Y no hay que decaer, además. Yo tengo esperanza, yo soy positiva y naif, y quiero pensar que vamos mejorando pero no hay que bajar la guardia, ¿eh? Porque esto, vamos, tenemos gente que no le gusta nada lo que estamos haciendo, nada. Claro. Y gente que también seguramente pondrá obstáculos, ¿no? No quiero nombrar ningún partido político, pero sabemos de qué vamos. Sí. Hombre, el que seamos incómodas, eso está bien, porque eso es que algo estamos haciendo bien. Cuando algo pica es porque hay algo. Claro, es como lo del anuncio este que hicieron para el 25N, ¿no? Y que Pablo Motos se ha sentido... Bueno, pues mira, por algo será, hijo, ¿sabes? Claro. Eso quiere decir que algo hay, al final algo hay. Y cuando ves tu posición de poder peligrar, ahí sale lo que hay dentro. Exacto. Efectivamente, eso es la base del colonialismo, ¿eh? Eso es. Sí. Ese es otro de los ámbitos en los que se mueve Gloria, que hemos visto que ya, Gloria, haces de todo, haces fotos, escribes textos, aunque sea sufriendo, haces escultura, utilizas el cuerpo. Bueno, con Gloria nos da como para 3 o 4 programas. Esto nos deja muy tranquilas, Gloria. Hay que dejarle sitio a todo el mundo. Hombre, la idea es dar voz a todos, pero está bien decir, mira, pues con Gloria nos quedó esto. Pero cuando puedas hablar y enseñar el trabajo en el que estás metida ahora, pues entonces vienes otra vez y nos enseñas y hablamos de más cosas y con más tiempo. Sí. Yo de todas maneras os invito a que en este maravilloso espacio que habéis creado, que sois muy valientes y enhorabuena. Y un poco inconscientes también. ¿Qué pasa? Sí, si podéis tener un exitazo, que os invito a que invitéis, valga la redundancia, a gente de otros colectivos. Es la idea que Esa es la idea que tenemos, por supuesto, claro. Sí, siempre en conexión, en mayor o menor medida con la fotografía, pero sí que ir tocando esos otros colectivos que también contribuyen a todo esto y que también hay que darles voz, ¿no? Y hay que conocer lo que hacen y cómo lo hacen. Y eso es también una de las cosas que más nos interesa. Sí. Claro, no solamente desde el género y la raza, que es lo que me afecta. Eso es. Ahí hay un mundo, sino también a lo mejor desde la discapacidad, también, ¿no? O sea, la edad también. Y nada, pues eso, era más que nada que hay que abrazar en grande, ¿no? Sí, hay que dar visibilidad y es así. O sea, y escuchar otras voces y otros testimonios y otras formas de ver la realidad y de vivir y de estar en el mundo, que también de eso se trata la fotografía. Oye, qué bonito me ha quedado para terminar. Efectivamente. Me está saliendo la poesía ahora mismo. Sí, nos hemos puesto un poco, vamos, epopélicas. Pues muchísimas gracias, Gloria, por haberte puesto frente al espejo de Vivian y Francesca. Ha sido una gozada, como siempre, hablar contigo. Sí. Y de verdad. Estaremos muy atentas a todo lo que haces y te volveremos a llamar. Que no suene a amenaza, ¿eh? Esto suena es una invitación. Como no me llaméis, me enfurruño. Eso sí ha sido una amenaza. Me enfurruño. Muchísimas gracias, Gloria. Y hasta pronto. Un beso. Agur. Inauguramos sección con historia de una fotografía, en la que lo que vamos a hacer es pues, analizar cómo se ha hecho una foto en concreto. La describiremos, porque aunque sabemos que esto es un podcast de fotografía y nos podéis ver en YouTube o en redes sociales, colgaremos la foto. Vamos a intentar soñar un poquito, ¿no? También esta foto.
Y hablar también de curiosidades que a veces no se conocen, no tanto de aspectos técnicos, que no, nosotras, ya nos conoceréis, no somos muy técnicas. No. Nos gusta más contenido y a veces también pues chascarrillos, anécdotas. Que creo que eso también nos gusta, ¿no? Historias que se han construido alrededor de esa foto y el eco que han tenido a veces estas fotografías. Y de hecho la foto que hemos elegido para hoy es una foto que abre mucho debate, porque es una foto de los años 50, pero que la vemos ahora con ojos de los 2020 y bueno, pues que nos genera un pequeño debate y controversia, ¿no? Y hasta qué punto es lo que parece que es o no es lo que parece que es. Cuéntanos. Y que tiene también algo que ver con el tema de los estereotipos y los clichés que también hemos estado tratando antes con Gloria Oyarzábal. Es una foto, a mí me parece preciosa y es una foto de esas que te llaman la atención y te quedas mirándola cuando la ves, ¿no? Se llama An American Girl in Italy. Y voy a compartir pantalla para los que nos estáis viendo por YouTube. Espero que me salga bien. Y a ver si vemos la foto. Eso es, ahí la tenemos. Bien, pues es una foto que está hecha por la fotógrafa Ruth Orkin en el año 1951 y está hecha en Florencia. En ella se ve a una chica joven que está caminando por una de las aceras de la ciudad italiana y llama mucho la atención porque hay un montón de hombres que están todos observándola, con miradas en algunos casos lascivas. Sí, cuando te pones a analizar, ella está justo hace la esquina en una acera, pero es que en ambas partes... La esquina. Ah, bueno, ya, pues sí, pues la chica de la curva. Bueno, perdón. Está rodeada de hombres a los dos lados, ¿no? Y todos tienen una actitud diferente, pero una mirada... De esas que molestan, que te sientes acosada. Da igual a donde mires, ¿no? Porque están los de la moto, luego hay otro chico que, bueno, pues que tiene incluso las manos metidas en el bolsillo. Otro de ellos parece que se está tocando la entrepierna. Efectivamente. Y incluso se ve que hay algunos de ellos que le están diciendo cosas. El caso es que esta foto se ha utilizado muchas veces para hablar del acoso a las mujeres en la calle y en lugares públicos. Pero lo curioso de esta foto es que la propia protagonista de la fotografía, la que está posando, porque es una foto que está, diríamos, escenificada, siempre ha negado que ella se sintiese acosada, que fuera un momento de acoso que se había captado con una cámara. Ella dice que ella es una mujer, una chica norteamericana que está viajando sola por Europa. Además es veinteañera, ¿no? Es veinteañera, tiene 23 años cuando se hace esta fotografía. Se la hace otra chica norteamericana que ha conocido ahí mismo en Florencia, que es Ruth Orkin, que también es joven en aquel momento. Ellas se conocen, congenian, y Ruth Orkin, que está haciendo un trabajo sobre mujeres que viajan solas, le pide que pose en diferentes lugares de la ciudad con diferentes actitudes. Y una de las fotos que hace es esta, que como digo muchas veces ha generado polémica porque se suele interpretar como la imagen de un acoso, ¿no? A la mujer en la calle. Pues curiosamente en una exposición que se hizo con esta fotografía, no hace mucho, en 2018 creo, estaba la protagonista, no la fotógrafa que ya había muerto en el 85, pero sí esta mujer que se llama Nina Lee Craig, ya con 80 y bastantes años. Y ella decía eso, ella negaba esa interpretación que se hace nada más ver la fotografía, porque es que no es solo la actitud de los hombres. Fíjate, Inma, la cara que tiene ella. Sí, de hecho lo comentábamos antes nosotras también, que no nos parece que ella esté como disfrutando de ese momento, ¿no? Porque la actitud de ella corporal, ¿no? Los hombros parece que están echados para adelante, la forma de coger el bolso, el pañuelo que lleva, parece que se agarra. La mirada, a nosotros no nos parecía... Ni mucho menos alguien que esté en su mejor momento ni disfrutando, que es lo que decía ella. Eso es. Y bueno, lo curioso también en torno a esta fotografía es que se publicó junto a otras que se hicieron en este mismo escenario, muy cerca de aquí, en un reportaje o en un artículo de la revista Cosmopolitan en los años 50, que iban acompañadas de un texto en el que se animaba a las mujeres a viajar solas y se daban consejos para que pudieran viajar solas y disfrutar de esa experiencia. Pero lo curioso es también el tono del texto. Es que antes tremendo, lo he enseñado a Inma y y estaba alucinando. Claro, es lo que dices tú, lo leemos con los ojos de ahora. Eso es. ¿No? Pero dice, una de las cosas que decían en ese texto, a ver si lo puedo leer sin gafas, era mirar a las mujeres, hablando de los hombres en Italia, decían, mirar a las mujeres es un pasatiempo popular, inofensivo y halagador. En esos países, como Italia, los hombres son más expresivos que en Estados Unidos y no hacen
daño a nadie. O sea, fijaros con qué mentalidad, ¿no? Luego ella misma también, la protagonista, decía que bueno, que sí, pues que los italianos son así, cosas que hemos oído no hace tanto tiempo, y incluso cosas hoy que en día. que se también, aceptan, ¿no? Es como, bueno, Sí. es el carácter mediterráneo, tienen otra ¿Sabes? forma de Más ser, son más expresivos, lo que dice ella. expresivos. Y claro, era una americana en la Italia de los años 50. Claro, O sea, y lo justificaban también diciendo que era la Italia de posguerra, que el país estaba devastado, que había mucho paro, que bueno, que por eso había tantos hombres también en la calle, pues sin nada que hacer, pasando el tiempo, y que bueno, que cada vez que veían pasar una mujer, pues que actuaban así. Y es un poco también el tema, lo quiero hilar un poco a veces con el tema del piropo, ¿no? Sí. Cómo ha cambiado también la percepción que tenemos del piropo que te puedan echar en la calle, ¿no? También cómo te dicen las cosas, en qué momento, no ya tanto con qué intención, sino cómo te sientes tú al recibir esas palabras, Sí. ¿no? Y esta es una foto que a mí me parece, la foto es preciosa, a mí me parece muy bonita y es muy expresiva, y es de esas fotos que consiguen uno de los objetivos de la fotografía y que es tan difícil, y es que te pares a mirarla y le dediques tiempo a la fotografía. Y es curioso también las diferentes interpretaciones, ¿no? De la protagonista y de nosotras como espectadoras. Además activas, ¿no? está bonito el ver cómo entras en la foto, porque podríamos decir que como tiene una composición tan bien hecha, tú vas entrando, ¿no? Ah, qué bien, no sé qué. Al principio te parece como bonita, graciosa, le ves a ella guapa. Hasta que ves detalles. Y de repente te acercas y dices, uy, la cara de este, las manos de este, no hay ni una mujer más por ahí, la cara de ella, aunque ella diga que no se sentía así, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros también pretendemos con la fotografía, con este podcast, ¿no? De ir un poco más allá y de ser curiosas, que esa es otra cosa que queremos reivindicar. De qué reacción provocan también las fotografías que vemos, ¿no? Eso que a veces pueden ser las que el fotógrafo quería y otras veces no, ¿no? Que al final eso es un proceso incontrolable. Pero bueno, esta ha sido la foto con la que hemos inaugurado esta sección. Pues bien inaugurada. ¿Verdad que sí? Nos ha quedado muy bonita. Y así como broche final también para la entrevista de Gloria, que hemos estado muy a gusto y lo hemos disfrutado un montón. Y nada, pues que ya punto y final a este capítulo de El espejo de Vivian y Francesca.